Novias y novios, bienvenidos a Club de Novias. Gracias por estar aquí. Las bodas en secuencia han existido desde hace mucho tiempo, pero con la pandemia se han vuelto muy populares en el mundo. Hoy te decimos qué son. Comencemos. Las bodas en secuencia han sido muy comunes en muchas tradiciones culturales y religiosas alrededor del mundo e implican múltiples ceremonias o eventos pequeños para celebrar el matrimonio en lugar de una gran celebración. Una boda en secuencia puede permitir más intimidad en diferentes momentos en la celebración de la boda de una pareja. Debido a la pandemia y de acuerdo a las pautas gubernamentales actuales en el mundo, muchas parejas ahora pueden tener una ceremonia civil íntima y una pequeña celebración, y posponen el banquete y la ceremonia religiosa hasta que el distanciamiento social sea cosa del pasado y puedan disfrutar de una gran celebración con todos sus amigos y familiares. Antes de continuar, recuerda que si la información te resulta interesante, por favor, da like, suscríbete, comparte y da clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Una boda en secuencia se divide como mínimo en dos partes. La primera es una ceremonia o celebración que se lleva a cabo de forma íntima o pequeña, pudiendo ser mini ceremonia, microboda o elopement, que en otro video hablaremos a profundidad de cada uno. Y la segunda es una ceremonia o celebración a mayor escala. Hay muchas razones por las que esta opción es tan atractiva para los novios, como el hecho de no tener que esperar a que pasen las restricciones para casarse, el poder dividir gastos, el diseñar 2 o más eventos totalmente distintos en tema y decoración, y el poder planear cuidadosamente cómo se casarán y con el ritmo más adecuado para ellos. ¿Cuándo y dónde tener una boda en secuencia? La fecha y el lugar de las celebraciones es su elección. Al elegir el lugar, deben asegurarse de cumplir con las medidas reglamentarias del país y ciudad. La fecha no tiene limitantes, puede ser entre semana o fin de semana. Si la pareja no quiere suspender o posponer la boda, pues hay una fecha especial en la que desean que se realice para que sea su aniversario, pueden celebrar una mini ceremonia ese día para honrar la ocasión, aun cuando su recepción sea después. Hay parejas que deciden tener una boda solo con los testigos que se requieren y una comida o cena en su casa, una pequeña recepción con no más de 50 invitados y una recepción posterior con todos sus familiares y amigos. La decisión depende de los gustos y presupuestos de cada pareja. ¿Una boda en secuencia es para todos? Sí, una boda en secuencia es para cualquier pareja. La variante depende del presupuesto que se asigne para cada evento, como en cualquier otra boda. Hay muchos detalles que se deben tomar en cuenta al planear una boda en secuencia, pues se debe hacer al menos por duplicado. Hoy te damos unos puntos rápidos para tener en cuenta al planear una boda en secuencia y tener la boda de tus sueños. Comprométanse con el plan. Ya sea que decidan tener solo una celebración o una boda en secuencia, comprométanse con ese plan. El organizar una boda es particularmente estresante y emotivo. Organizar 2 lo potencializa. Organicen el presupuesto. Establezcan un presupuesto total para ambos eventos. Aun si deciden tener una pequeña boda civil seguida de una celebración más grande en una fecha posterior, el presupuesto no debe ser muy distinto a si solo tuvieran un evento de un día. Tan pronto como establezcan su presupuesto y las fechas de los eventos, hablen con los proveedores y pregunten por la posibilidad de obtener algún paquete para varios eventos y contraten para asegurar sus fechas. Planifiquen los detalles. Decidan qué van a vestir, la decoración de cada celebración, etc., como etapas de una gran celebración de bodas. Hagan las listas de invitados. El hacer las listas de invitados puede ser tan simple como invitar solo familiares muy cercanos o testigos a la primera e incluir al resto de los familiares y amigos para la segunda o posteriores. Notifiquen a sus invitados. Con tiempo informen a sus invitados. Dado que es un momento de gran incertidumbre, los invitados deben planear su asistencia. Manténganlos informados de cualquier cambio.
Si bien tener que cambiar los planes de su boda puede ser estresante, también puede ser muy lindo tener no uno, sino 2 días muy especiales. Para que este video no sea tan largo, en una próxima oportunidad te daremos más consejos y tips para organizar una boda en secuencia. Déjenme saber sus comentarios y dudas, que con gusto trataré de resolverlas. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.